Hay momentos en los que ya no sabes qué más pedir. Oraste, lloraste, esperaste y te preguntas en silencio, ¿qué más puedo hacer? No lo dices en voz alta, pero en tu interior hay un cansancio sagrado, ese tipo de cansancio que no se cura durmiendo, solo entendiendo. Porque hay una etapa de la vida espiritual en la que Dios no te pide más palabras, te pide una posición, y no me refiero a una postura de poder, sino a una postura de confianza. Cuando Jesús enseñó sobre la oración que mueve montañas, no estaba hablando de una fórmula mágica, sino de una manera de mirar la realidad. Él dijo, si dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, te obedecerá. Marcos 11:23. Pero antes de hablar del monte, Jesús había pasado horas solo, en silencio, en oración, aprendiendo a ti a escuchar antes de hablar. Ahí está el secreto que casi nadie enseña. La autoridad nace del silencio, de escuchar la voz de Dios hasta que su palabra se convierte en tu palabra. Cuando eso sucede, ya no hablas desde la necesidad, hablas desde la comunión. Y eso cambia todo. No se trata de gritar más fuerte ni de repetir más veces lo mismo. Se trata de alinear tu voz con el corazón de Dios. Yo aprendí esto cuando no tenía nada. Y cuando digo nada, es nada. Una carpa vieja, un suelo frío y un sueño imposible. Y mientras le pedía a Dios que cambiara mi situación, Él me enseñó algo que nunca olvidé. David, no necesitas convencerme de lo que puedo hacer, necesitas convencerte tú de lo que ya dije. Ese día comprendí que la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí, y cuando cambias tú, cambia todo. Por eso hay una diferencia entre orar para escapar y orar para entender, entre pedir por miedo y declarar por convicción. La oración que mueve montañas no es la del que suplica, sino la del que confía incluso cuando no entiende. Y cuando oras así, no lo haces para obtener algo, lo haces porque ya perteneces a alguien. Hay silencios de Dios que no son rechazo, sino preparación. Cuando oras y nada pasa, no significa que el cielo te haya olvidado, significa que Dios está transformando tu oración en poder. Porque la oración madura no busca convencer a Dios, busca comprenderlo. ¿Recuerdas a Lázaro? Jesús recibió la noticia, pero esperó. No por indiferencia, sino porque el milagro que venía iba a revelar algo que una respuesta inmediata jamás mostraría, que incluso la muerte obedece cuando Él llega. Así sucede contigo. A veces pides una puerta abierta y Dios construye una casa nueva. Pides que sane una herida y Él forma un corazón nuevo. La demora no es distancia, es dirección. Dios usa el silencio para enseñarte el lenguaje de su reino, la paciencia que sostiene la fe y la fe que sostiene la palabra. Por eso muchos oran y se agotan, porque oran desde la ansiedad, no desde la comunión. Oran para escapar del problema, no para descubrir el propósito. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Tu oración deja de ser una lista y se convierte en una conversación. Dejas de hablarle a Dios sobre el problema y comienzas a hablarle al problema sobre Dios. Entonces la oración se vuelve un acto de gobierno espiritual. Ya no pides, Señor, quita esta tormenta. Dices, Padre, si esta tormenta me forma, no la temeré. Si me prueba, que me purifique, pero que no me robe la fe. Y ahí es donde el cielo se mueve. Porque Dios no se impresiona con tus palabras, se conmueve con tu rendición. Él no busca oradores perfectos, busca corazones que confían aun cuando no entienden. Y cuando confías, aunque no veas, ya has declarado sin darte cuenta, mi fe no depende de la respuesta, sino del que responde. La fe no es un pensamiento positivo, no es repetir frases para sentirte mejor. La fe es el eco de Dios dentro del ser humano. Cuando declaras con fe, no estás lanzando palabras al aire, estás acordando con el cielo algo que ya fue decidido antes de que existieras. Génesis comienza con una frase que nunca debemos olvidar. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Dios no pensó la luz, la habló. Y lo que fue pronunciado cobró forma. Ese es el principio espiritual más poderoso que existe. Todo lo que ves nació de una palabra invisible. Y si fuiste creado a su imagen, entonces tus palabras también tienen semilla. Cada vez que hablas, siembras algo en el mundo espiritual. Por eso Proverbios dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. No porque la boca tenga magia,
sino porque lo que hablas refleja lo que crees. Y lo que crees determina lo que atraes. Cuando dices no puedo más, estás alimentando una realidad donde no puedes. Pero cuando dices Dios me sostiene aunque no entiendo cómo, estás abriendo la puerta a una realidad donde Él actúa. Lo invisible se mueve primero. El cambio siempre empieza en lo que no se ve. Por eso Hebreos 11:3 declara: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso significa que cada palabra que pronuncias con fe es una orden de construcción en el mundo espiritual. Y el tiempo, solo el tiempo, se encarga de manifestar en lo visible lo que ya existe en lo eterno. Pero hay algo que pocos entienden. Tus palabras solo crean cuando están conectadas con tu espíritu, no con tu miedo. No basta con decir, soy libre. Tienes que decirlo desde la verdad de quien ya fue liberado. No basta con repetir, tengo fe. Tienes que vivir como quien ya confía, incluso sin resultado. Las declaraciones sin convicción son ruido. Las declaraciones con fe son creación. Por eso, cuando aprendes a hablar alineado con el corazón de Dios, ya no buscas que tus palabras cambien las cosas. Tus palabras revelan lo que ya cambió en el cielo, y cuando lo invisible se alinea con lo visible, la montaña se mueve, no porque tú grites, sino porque el universo reconoce la voz de su creador en tu voz. Hay oraciones que cambian el día, y hay oraciones que cambian la vida. Las primeras nacen de la emoción, las segundas, del entendimiento. Cuando comprendes quién eres en Cristo, ya no oras para sobrevivir, oras para reinar en medio de la tormenta. Y eso no es arrogancia espiritual, es identidad divina. Porque Jesús no vino a enseñarnos cómo huir del problema, sino cómo mantener la paz en medio de él. Cuando estaba en el mar y el viento rugía, Él no levantó las manos para rogar, levantó su voz para ordenar. ¡Calla! ¡Enmudece! Y el mar obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque reconoció su Creador. Y ese mismo Espíritu, el que habló al caos y trajo calma, vive en ti. Por eso, cuando oras con fe, el cielo no te ve como alguien débil, te ve como alguien que ha recordado quién es. Pero aquí está el punto que casi nadie enseña. La autoridad espiritual no se demuestra gritando, se demuestra permaneciendo. Cualquiera puede declarar una vez. Solo los que creen de verdad sostienen la palabra aun cuando el tiempo parece contradecirla. Y ahí está el secreto de la oración eficaz. Consistencia. La fe no termina cuando no ves. La fe se purifica cuando nada cambia. Cuando sigues declarando, Dios está obrando, aunque los hechos digan lo contrario, estás construyendo en lo invisible un puente que el tiempo terminará revelando. Job lo entendió cuando todo le fue quitado. No dijo, ¿por qué, Señor? Dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es la oración que abre el cielo, la que no depende del resultado, sino del carácter de Dios. Y cuando oras así, no para controlar, sino para confiar, Dios convierte tus palabras en semillas. Y las semillas tardan en brotar, pero nunca mueren en la tierra correcta. Así que, si hoy sientes que tu fe está cansada, que tus palabras ya no tienen fuerza, recuerda esto: no dejes de hablar, solo cambia el tono, deja de suplicar y comienza a afirmar. Deja de repetir lo que duele y comienza a declarar lo que sana. Porque la oración que mueve montañas no se trata de mover la tierra, se trata de mover tu corazón hasta que esté completamente alineado con el corazón de Dios. Y cuando eso sucede, no necesitas ver para creer. Crees y por eso ves.